nació con su brillante cerebro. Este fue creado por una extraordinaria niñez. Ella es la prueba viviente de una asombrosa teoría que afirma que cualquier niño normal puede ser convertido en un genio. Cerebros brillantes. ¿Cómo se hace un genio? Es domingo en la mañana y el barrio Greenwich Village de Nueva York es el lugar elegido para un enfrentamiento. Jugando con las blancas, Susan Polgar. Con las negras, Paul Truong, ex campeón de los Estados Unidos de una forma de ajedrez supercargado. El Blitz. Cada jugador debe jugar la partida completa en solo 60 segundos. Es una demostración de alta velocidad de cómo jugar ajedrez como un genio. Tienes el control total de tu propio destino. Aquí está tu cerebro contra el de tu oponente. Al comprender el brillante cerebro de Susan, podemos liberar el potencial de los nuestros. Podemos comprender cómo las personas toman decisiones de vida o muerte más rápido que un supercomputador, o realizan milagros de la memoria en sus trabajos cotidianos. Y cómo es que en la batalla de los sexos el cerebro femenino puede superar al masculino. Realmente creo que si pones toda tu mente en algo y de verdad lo quieres, puedes conseguirlo, sin importar lo que sea. El cerebro de Susan es una fuerza imparable y a su oponente se le ha terminado el tiempo. El más reciente en una larga lista de víctimas distinguidas. Susan compite en igualdad de condiciones con los más grandes nombres del ajedrez, como Garry Kasparov, Anatoly Karpov e incluso el gran Bobby Fischer. Pero la genialidad de Susan no es un accidente de nacimiento. Alguna vez ella fue una niña normal de 4 años de edad, cuya vida fue transformada por una educación muy diferente. Susan Polgar creció muy lejos de la ciudad de Nueva York. A finales de los años 60, Hungría todavía languidecía bajo el puño de hierro de la Unión Soviética. Para los ciudadanos comunes de Budapest, la vida diaria era una lucha deprimente para conseguir el sustento. La futura reina del ajedrez no nació como una princesa. Esa es la calle donde nací, donde viví los primeros 10 años de mi vida. La casa todavía está ahí. El lado más cercano que pueden apreciar es mi cuarto. Ahí fue donde aprendí a jugar ajedrez por primera vez. Había un segundo cuarto que era donde mis padres dormían. Era como una especie de sala. Esto me trae muchos recuerdos. El hogar de Susan era humilde. Su padre era un hombre que tenía una visión única. Como psicólogo entrenado, Laszlo Polgar llevó a cabo un estudio profundo de los orígenes de la genialidad en la niñez. El ejemplo arquetípico fue Wolfgang Amadeus Mozart. Como a la edad de 5 años ya componía música, él parecía ser el caso clásico de un niño nacido con dones especiales. Pero Laszlo notó que el padre de Mozart, Leopold, también un músico consumado, le dio a su hijo lecciones tempranas e invaluables sobre su oficio. Laszlo decidió que ese entrenamiento especializado era más importante que el talento natural e ideó un sorprendente plan que pondría su teoría a prueba. Cuando Susan nació en abril de 1969, el experimento de la familia Polgar ya estaba en marcha. Su padre escribió un libro llamado Criando a un genio. En este afirmaba que los genios no nacían, sino que se hacían. Hay una cita en húngaro que dice:
egyenlő munka plusz szerencsés körülmények. Which means Esto significa un genio iguala el trabajo con las circunstancias afortunadas. circumstances. Por circunstancias afortunadas, Laszlo se refería al hogar feliz que él y su esposa Clara proveerían. Y el trabajo duro estaría garantizado al enseñarle a la misma Susan. Mi padre creía que el potencial de la mayoría de los niños no se usaba de manera óptima. Used optimally. Él creía que no había mucho que yo pudiera aprender al asistir todos los días a la escuela. School daily. Laszlo planeó entrenar a Susan en matemáticas, pero ella eligió su propio futuro debido a un feliz accidente. One day, Un día, de forma inesperada, mientras buscaba un nuevo juguete, abrí un gabinete y un juego de ajedrez se cayó. Yo le pregunté a mi madre qué era eso. Ella dijo, es un juego de ajedrez, yo no puedo ayudarte mucho con eso, porque no sé cómo jugar. Pero aguarda que tu padre regrese, él te enseñará complacido. he'll teach you with pleasure. No existía un historial sobre jugadores brillantes de ajedrez en la familia Polgar. El mismo Laszlo era estrictamente un aficionado. Pero él estaba convencido de que podía entrenar a su hija para que fuera una genio en cualquier cosa, siempre y cuando ella tuviera la voluntad de estudiar. Mi padre creía firmemente que podía hacer cualquier otra actividad y usaría exactamente los mismos métodos. Would have been used. Primero que todo, es muy importante que el niño ame la actividad específica, la cual en nuestro caso fue el ajedrez. Luego el resto es muy fácil. And then the rest comes easy. Fácil, tal vez, si Susan hubiera escogido la música o las ciencias. Pero haber consagrado su niñez al ajedrez hizo que la búsqueda de la genialidad fuera mucho más difícil, por una razón. A comienzos de los años 70, el ajedrez estaba completamente dominado por hombres. Algunos de los mejores jugadores del mundo creían que el cerebro femenino simplemente no podía lidiar con el juego. Pero una pequeña niña estaba a punto de demostrarles que estaban equivocados. Cerebros brillantes. Cerebros brillantes. Estos son los jardines del Palacio Blenheim en Oxfordshire, hogar de uno de los laberintos de arbustos más grandes del mundo. Esta clase de problema de navegación es un campo de batalla entre los sexos bien conocido. Los hombres nunca piden instrucciones. Ellos piensan que son mejores que las mujeres para llegar de A hasta B. El profesor Peter MacLeod llegó para averiguar si algunas veces ellos tienen la razón. Hay muchos estereotipos sobre las diferencias como hombres y mujeres resuelven problemas. Y aunque algunos estarían basados en prejuicios, cuando encontramos que se repiten en varias culturas alrededor del mundo, debemos pensar que hay algo de cierto en ellos. 10 chicos y 10 chicas intentarán llegar hasta la estatua que está en el centro del laberinto. Pero el primer objetivo es un puente de madera que ofrece un vistazo del trazado. Aquí es donde Peter y sus competidores del laberinto reunirán sus pensamientos. ¿Cómo estás? Es difícil. ¿Reconoces algo de esto? ¿Reconoces algo? Bueno, ¿En qué tramos estuviste? yo fui hasta el lado con los tramos en zigzag y después llegué hasta aquí. Recuerdo la mayoría de las esquinas por donde pasé. Los chicos parecen estar observando la totalidad del recorrido. Tienen una memoria muy fuerte de los lugares donde estuvieron y de a dónde necesitan llegar. Estoy tratando de seguir en esa dirección. That direction. O por lo menos ellos creen que es así. Voy a ir a la derecha. No es así, a la izquierda. Oh, Dios. ¿Por qué? El cerebro humano posee 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho.
La mayoría de nuestros pensamientos tienen lugar en una delgada capa externa de cada uno de los hemisferios llamada corteza. Pero en los hombres esta corteza es más gruesa en el hemisferio derecho, lo cual favorece el pensamiento espacial. De manera que se cree que los chicos emplean una estrategia altamente espacial. Ellos crean una imagen mental de todo el laberinto para usarla como un mapa. Después ellos podrían usar un punto de referencia como el Sol para establecer dónde están. Y al rotar sus mapas mentales, ellos pueden decidir en qué dirección deben hacer su próximo giro. Los chicos tienen una buena conciencia espacial. Navegan con un fuerte sentido de dónde se encuentran con respecto a todo el laberinto. Intentémoslo. ¡Derecha! ¿Pero las chicas piensan de la misma manera? Si debes hacer un mapa del laberinto al salir, ¿lo harías? No, No. ¿Qué crees que recordarías? tal vez el tramo con todos esos círculos y tú yendo de círculo en círculo. ¿Recordarías los círculos? ¿Es eso? Las chicas están menos interesadas en la imagen completa. Ellas se centran en detalles específicos. Ahora sé a dónde ir. Una vez salga de estos tramos circulares. Ellas están usando algunos cercados de arbustos distintivos como puntos de referencia. Al igual que los chicos, las chicas también usan sus hemisferios derechos para la navegación. Pero en las chicas, el cuerpo calloso, el cual conecta los dos hemisferios del cerebro, está mejor desarrollado. Así que ellas también se apoyan en el hemisferio izquierdo, el cual sobresale en el razonamiento verbal. En vez de concentrarse en la imagen completa, ellas se fijan en ciertas características que pueden describir con palabras, como los tramos circulares. Las chicas navegan siguiendo una lista de direcciones, de punto de referencia a punto de referencia, pero sin tener un mapa general del laberinto, es fácil perder de vista los puntos de referencia y extraviarse. ¡Es fastidioso! Este laberinto puede favorecer a los niños porque no tiene muchas características visuales evidentes. Los arbustos se ven iguales y no hay puntos destacados que recordar. En esta clase de laberinto, los científicos encuentran consistentemente que los chicos salen adelante usando sus mapas mentales. ¡Por allá! En laberintos con más señales prominentes, serán las chicas las que se lleven los honores. Pero por hoy, ellas tendrán que quedarse con el segundo lugar. ¡La encontré! A comienzos de los años 70 se daba por sentado que el ajedrez también requería una forma de pensamiento típicamente masculino. Como en el problema del laberinto, el juego parecía depender en las habilidades espaciales sobre el tablero y todas las piezas. Pero entonces llegó Susan Polgar. Cuando ella era apenas una niña, su padre planeó demostrar que las diferencias de género en el cerebro no eran importantes. Definitivamente tendría que estar de acuerdo con que hay diferencias entre los cerebros, que los hombres y las mujeres piensan de forma diferente, no lo voy a discutir, pero eso no significa que uno sea peor que el otro. Eso es lo hermoso de todo esto. Pienso que en la vida no todos tenemos cierta forma definida para lograr el éxito. Existen muchos caminos que llevan a Roma. Many roads to Rome, as they say. Solo unos meses después de que ella aprendió a jugar, Laszlo llevó a Susan al Boros Meteor, el club de ajedrez más formidable que hay en Budapest. Susan estaba a punto de enfrentar la oposición masculina en más de una forma. Wow, I haven't been here in No estuve aquí hace más de 15 años y este es el primer club de ajedrez donde vine a jugar. ever came to a chess club. I first Entré aquí por primera vez a finales de 1973 y comienzos de 1974. and well, the El lugar se ve exactamente como se veía en aquel entonces. I walked in Caminé hasta un cuarto, estaba lleno de humo y hombres mayores. a man. Ellos pensaban que mi padre estaba buscando con quién jugar y que me traía para que lo acompañara. Pero la verdad era que mi padre quería que yo jugara, para ver cómo lo hacía contra los miembros del club. Against the members of the club. Los miembros del club pensaron que Laszlo estaba loco. Pero si ellos estaban preparados para divertirse a costa de una linda niña, no estaban preparados para lo que seguiría después. Susan comenzó con un hábito de toda su vida: derrotar a los hombres en el ajedrez.
Todos los hombres se quejaban después de perder contra mí. Uno decía, anoche no pude dormir bien. El otro, estaba enfermo. El tercero, tenía dolor de estómago. Era como estar en una serie. A manera de broma yo decía, nunca pude derrotar a un hombre saludable. El único hombre que nos resultó sorprendido fue Laszlo Polgar. Él estaba cimentando el entrenamiento de Susan en torno a una habilidad mental que no dependía del lado derecho o izquierdo del cerebro. Las chicas podían dominarla tan fácilmente como los chicos y muy rápidamente Susan estaba derrotando a los hombres, literalmente, con sus ojos cerrados. Susan está a punto de jugar una partida de ajedrez con una diferencia. ¿Por qué no juegas con las blancas? Bien, E4. E4, C5. Caballo a C3. Ed, el amigo de Susan, tiene el tablero de ajedrez frente a él, justo como en un juego normal. Caballo a C6. Pero Susan no lo necesita. Ella está jugando la partida en su cabeza. El único tablero que necesita está en su mente. F5, ahora cuídate. Los jugadores aficionados como Ed tienen que ver el tablero para seguir los movimientos de las 32 piezas. Jugaré G5. Pero Susan sigue todos los movimientos usando su habilidad fundamental para el ajedrez, su memoria. Jugar sin un tablero ayuda a entrenar la memoria, y Susan ha estado practicando desde la infancia. Sacrificaré mi caballo. Caballo toma G5. ¿Sacrificarás tu caballo? Ella puede jugar hasta 5 partidas simultáneas en su mente. G5. Alfil toma G5. Torre a E8. Torre a F3. Caballo a E5. Torre a G3. Rey a F8. La dama se está preparando para el mate. G4. Dama a H8. Jaque. Todo terminó. Rey a E7. Jaque mate. Esa no es una forma amable de decir hola. Cuando se trata del ajedrez, Susan puede hacer milagros con la memoria. De hecho, ella está haciendo algo que debería ser imposible. Una tarea en ejecución como una partida de ajedrez es manejada por una función mental conocida como memoria de trabajo, que se lleva a cabo en la parte frontal del cerebro. Las células relevantes del cerebro o neuronas almacenan toda la información necesaria para formar una red de conexiones eléctricas. Pero estas conexiones mueren en cuestión de segundos, así que la memoria de trabajo es limitada. Es como una libreta de apuntes temporal, que solo puede guardar unos 7 ítems de información. Por eso es que los 7 dígitos de un nuevo número telefónico es lo máximo que la mayoría de las personas podemos recordar. Pero, ¿qué tan buena es la memoria de trabajo de Susan? Esta es la calle Thompson en Nueva York, hogar de los cafés de ajedrez de la ciudad. Y estamos a punto de someter a Susan a una prueba de memoria. ¿Podrá memorizar todas las piezas y los peones de este diagrama? Estos son 28 ítems de información. Para hacer las cosas aún más difíciles, el diagrama fue pegado a un lado de la camioneta en movimiento. Susan solo tendrá tiempo para un vistazo rápido de 3 segundos. Pero observen esto. La memoria de trabajo de Susan trabaja en exceso. Ella hace una copia exacta. Para explicar el milagro de su memoria, este científico vino hasta un lugar muy sorprendente. Los comensales en este restaurante londinense no lo saben, pero su mesa está bajo vigilancia. Él está procediendo aquí en un orden contrario al de las manecillas del reloj. El psicólogo Anders Ericsson pasó casi 30 años estudiando las memorias sorprendentes, y no tienen que ser necesariamente grandes maestros de ajedrez.
Hemos estado interesados más y más en el tipo de desempeño de un experto en la vida cotidiana. Alguien que pueda hacer algo extraordinario. Él está esperando un desempeño de bravura de parte del mesero español Vicente Sancho. Creo que tengo una buena memoria. Tengo la memoria de mi abuela. Buenas tardes. ¿Están listos para ordenar? Sí. ¿Me puede traer un vodka con arándanos, por favor? Después comeré el risotto de calamares bebé. Risotto. Ellos ordenan bebidas y también comida. Esto va a ser un desafío para él. ¿Tiene alguna clase de cerveza? Solo Tiger. Entonces comenzaré con el Noche de Castañas. Al igual que Susan, la memoria de trabajo de Vicente tiene que recibir demasiada información, pero él nunca escribe nada. ¿Podría comenzar con el calamar bebé? Y esta va a ser una orden grande. Bien. Caponata. Caponata, sí. Término medio. Término medio. Risotto Nerón. Risotto Nerón. Y después comeré gnocchis. La pregunta es, ¿cuántas órdenes puede manejar en su memoria de trabajo? Entonces vodka con arándanos, un risotto Nerón y el filete. Una cerveza Tiger con el gnocchi y la carne término medio. El risotto Nerón, el pez rape y la ginebra con agua tónica. Parece que Vicente puede recordar mucho más que 7 órdenes. Pinot Grigio, pez de cuadra y carne a término medio. Vaya. Los vasos de Sauvignon, el Budra, el risotto Nerón y el pez rapé. Para la dama, el vaso de Pinot Grigio, el gnocchi con John Dory y un par de botellas de agua para la mesa. Muchas gracias. 23 órdenes en total. Impresionante. Como Susan, Vicente parece exceder los límites normales de la memoria de trabajo. Y la carne término medio. Pero ¿cómo lo hace? Vicente, eso fue impresionante. Me gustaría comprender cómo logras hacerlo. Bien, tú entras y ya sabes a quién le tomarás la primera orden. Así es. Lo mejor es empezar siempre por mi lado izquierdo. Bien. Así que para tratar de conservar el orden, la primera, es decir, la morena, ella tiene una blusa blanca y jeans delgados. La segunda, la rubia que tiene el cabello casi blanco. Pensé que no estaba muy segura acerca de qué beber, de qué ordenar. Al parecer, Vicente no recuerda las 23 órdenes individualmente. En vez de ello, él clasifica la información para hacerla más manejable usando los 7 ítems normales de la memoria de trabajo. Yo asocio la persona, las fechas y el número. No sé cómo explicarlo, pero todo se unifica. Él forma una poderosa imagen mental de cada cliente y después anexa la orden a dicha imagen. Esta parece ser una técnica común usada por los expertos en todos los campos. Se llama agrupar. Es un poco como los números telefónicos. Uno de mis mejores números telefónicos era 492-1492. Y dado que en 1492 fue cuando Colón descubrió América, ya no tenía que preocuparme por llevar un registro de los dígitos por separado. Todos esos 4 dígitos serán recuperados de la memoria como un grupo de símbolos. Susan maneja la información de un tablero de ajedrez exactamente de la misma manera. Ella no recuerda todas las piezas de forma individual. En vez de ello, las reúne en grupos o posiciones. La amenazadora formación de las blancas, la dama y los alfiles como un grupo o posición. El rey negro altamente protegido es otra. Susan solo tiene que recordar 5 posiciones, que son fácilmente manejables para la memoria normal de trabajo. Pero sin estas agrupaciones, su memoria no sería mejor que la de cualquiera. Y aquí está la prueba. En el diagrama de ajedrez que está al otro lado de la camioneta, las piezas fueron colocadas de forma aleatoria por alguien que no juega ajedrez. Así que esta vez no habrá posiciones reconocibles. Ahora Susan tratará de recordar las 24 piezas individuales y ella no puede hacerlo. Todas las piezas están en posiciones aleatorias. Es muy difícil recordarlas, especialmente en un tiempo tan corto. Pero ¿cómo hace Susan para identificar las posiciones en una partida de ajedrez?
Para ella, estas son amigas de toda su vida, recuerdos que fueron implantados en su cerebro durante su extraordinaria niñez. Cerebros brillantes. El hogar de la segunda infancia de Susan Polgar quedaba en este bloque de apartamentos en Budapest. Ya casi llegamos. El pequeño apartamento de la familia era una fábrica de producción, donde el cerebro de Susan era moldeado para el juego del ajedrez. Los actuales poseedores no tienen idea de que un genio formó sus primeros recuerdos dentro de estas paredes. Todavía está igual. Mi teléfono solía estar allí. Cuando por fin conseguí un teléfono por primera vez, lo manteníamos allí. Esta era la sala de estar. Aquí fue donde Susan realizó algo del trabajo más difícil de su vida, durante 6 horas diarias. Yo tenía una pared de libros aquí, toda una biblioteca de libros de ajedrez. Era una colección entre 4.000 y 5.000 títulos diferentes. Incluso todavía tengo un catálogo de juegos de ajedrez, una colección de 200.000 juegos, recortados manualmente, revistas de ajedrez y periódicos, clasificados por varias aperturas y diferentes jugadores. Este esfuerzo masivo era necesario llevarlo a cabo durante la niñez de Susan, para asimilar los complejos secretos del ajedrez en su memoria. El número de partidas posibles es enormemente más grande que el número de átomos en el universo. Pero las posiciones en el ajedrez son el orden en el caos. Estas pequeñas pero típicas formaciones aparecen una y otra vez en diferentes juegos. Son las palabras básicas en el lenguaje del ajedrez. La mayoría de los niños de 10 años solo conocen 10.000 palabras. A la misma edad, Susan dedicaba su vida a aprender 100.000 posiciones de ajedrez. Este proceso transformaría su cerebro físicamente. Con la repetición constante, la información se mueve desde la memoria de trabajo hasta la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo solo dura unos cuantos segundos hasta que las conexiones eléctricas que hay entre las neuronas se desvanecen. Pero en la memoria a largo plazo, la repetición de estas corrientes estimula a las neuronas a formar conexiones nuevas y permanentes. La información memorizada ahora está fuertemente conectada y puede durar toda una vida. Como cualquier otra persona, la memoria a largo plazo de Susan es como una bodega llena de rostros familiares y experiencias de toda la vida. Pero ahora, las agrupaciones de piezas de ajedrez también están impresas en su cerebro. A comienzos de los años 80, la fábrica de ajedrez de los Polgar incrementó su producción. Las 2 hermanas menores de Susan, Sofía y Judy, eran las siguientes en la línea de ensamblaje. Y en unos cuantos años la familia estaría lista para apoderarse por sorpresa del mundo del ajedrez. A la edad de 15 años, Susan ya era considerada como la mejor jugadora femenina del mundo. En el Abierto de Nueva York de 1985, causó sensación al derrotar a un gran maestro por primera vez. En 1989, la joven Judy, de 12 años, tuvo una racha ganadora de 8 competencias seguidas. A los 14 años, Sofía derrotó a 4 grandes maestros para obtener uno de los más grandes resultados de todos los tiempos en un torneo. Solo con verlas sentadas ante un tablero, inmediatamente tuve la sensación de que en realidad nunca vi mujeres jugadoras de ajedrez en ninguna otra parte. Susan es todavía una presencia poderosa ante el tablero. Como todas las hermanas Polgar, ella parece ejecutar un movimiento tan fácilmente como tomar una bocanada de aire. Es como si hubiera una línea directa desde el cerebro hasta sus dedos y la pieza movida. Pero debería estar más allá del poder de un cerebro humano elegir el mejor movimiento. Hay un poco más de 4 billones de posibilidades solo para las 3 jugadas siguientes. Ese es un cálculo que solo un supercomputador puede realizar. Entonces, ¿cómo Susan puede hacer un movimiento a esta increíble velocidad? Para Hurston, la única explicación es que su cerebro humano está usando una habilidad muy humana.
Apreciamos mucho las habilidades de las personas para calcular. Por lo tanto, todas las clases de habilidades mentales son absolutamente intuitivas. La palabra intuición suena más a magia que a ciencia. Pero Hurston cree que esta es una habilidad específica que demuestran los expertos en diversos campos y que puede ser explicada. Mediante el entrenamiento, William Hurston es un psicólogo y un ex campeón de ajedrez del Reino Unido. No es tan malo como pensé. Pero hoy él regresa al Escuadrón 1 como aprendiz de bombero. Hurston planea comparar sus habilidades de novato con aquellas del bombero experto Leigh Cork. Observa el humo que está saliendo por allá ahora. Voy a entrar. Así es. Ellos están ante un oponente aterrador. Este es un fogonazo, el mayor asesino de bomberos. Mi esposa siempre dijo que yo me iría al infierno. Él no tiene experiencia previa, pero cree que posee un plan de ataque lógico. Apunta para controlar a un lado del fuego y después rápidamente cambia al otro lado. Muy bien, izquierda, izquierda. ¿A dónde va ahora? ¿Derecha? Fallé. Pero la lógica no funciona. El fuego hace movimientos que él no puede predecir. Sigue devolviéndose hacia mí. Levanten. Lo que intentaba hacer era tratar de aplicar las reglas y detenerme para pensar. Siempre tenía que parar para ver cuál era el efecto de lo que estaba haciendo. Demasiada agua. Hurston no consiguió nada más que una nube de vapor hirviente. Está saliendo mucho humo. Él todavía está tratando de pensar cómo salir del problema y ahora sufre de parálisis debida al análisis. No hay visibilidad. Permanezcan abajo. Para Hurston, esta es una dura lección sobre la forma incorrecta de tomar decisiones. El bombero Cork le muestra cómo se hace. Hay que enfriar los gases. Para un experto, las llamas que están sobre el humo alto son una típica señal de peligro. Él reacciona instantáneamente y enfría esas llamas, y no tiene que pensarlo. Cuando se hace algo planeado y con el tiempo suficiente, se sabe cuál será el resultado de la acción y uno estará listo para realizar el siguiente movimiento. La intuición resulta ser entonces una habilidad que se aprende. Esta significa confiar en la experiencia y tener la habilidad de reconocer y reaccionar ante patrones conocidos. Y aunque pueda sonar sorprendente, los jugadores de ajedrez se basan más en la intuición que en los cálculos. Uno no calcula a partir de donde se encuentra, no se observa una lista de posibilidades. Uno siente cuál es el movimiento correcto y no hay que pensar cómo ejecutarlo. Un aficionado desperdicia mucho tiempo valioso pensando en sus posibles movimientos. Pero un gran maestro puede hacer la mejor jugada sin pensar. Tengo que confiar en mis instintos, en mi intuición. Es básicamente un patrón de reconocimiento de cada una de las posiciones. ¿Cuál es mi primer instinto? ¿Cuál es el mejor movimiento? Es casi como adivinar, pero adivinar de una forma inteligente, basándose en juegos y experiencias anteriores. Susan adivina los movimientos de sus oponentes antes de que ellos los realicen. Para Preston Lasker, se siente como si ella le estuviera leyendo la mente. Fue sorprendente. Fue como jugar contra Michael Jordan o alguna otra estrella deportiva. Ella posee todos los patrones de reconocimiento, hasta el nivel que, según creo, tengo que pensar mucho más que ella. Ella se basa primordialmente en sus instintos. Es el patrón de reconocimiento el que separa lo mejor del resto. Susan es tan buena en ello que es posible que su cerebro posea un procesador de patrones dedicado.
Con las modernas técnicas de exploración, tal vez podría ser posible identificarlo. Pero hay un problema. El cerebro es tan complejo que hallar e identificar cualquier estructura específica es una tarea intimidante. Pero algunas veces los científicos cuentan con pistas que les dicen dónde buscar funciones específicas. Y eso sucede cuando el cerebro funciona mal. Como editora asistente del Times, Marianne Sigat se encuentra en la cima del periodismo británico. Pero aún así, ella no puede reconocer algunos de los patrones más familiares de todos. Escribo una columna semanal para el Times y hay todo un grupo de personas que la subeditan. Esa subedición sale con una de estas, que es una prueba de la columna. Entonces digo gracias. Luego la leo y busco errores. Llevo esa prueba de regreso al subeditor y pienso, ¿quién fue el que me la dio? No puedo recordarlo. Marianne sufre de prosopagnosia, conocida comúnmente como ceguera de rostros. Encontrar incluso a un colega cercano puede ser casi imposible. Debo observar los monitores de los demás y ver si mi columna aparece en alguna de sus pantallas. Marianne sabe que cuando observa un rostro, ella no lo puede reconocer como el de alguien que conoce. Quisiera saber cómo hacen las personas para reconocer a otras porque me facilitaría las cosas. Es difícil comprender, es como tratar de explicarle un color a un ciego. Es como si alguien le dijera, ¿acaso no nota la diferencia entre el color verde y el rojo? 1 de cada 50 personas posee algún grado de ceguera de rostros. Pero Marianne estuvo inconsciente de su situación durante años porque aprendió a identificar las personas de otras formas. El psicólogo David Wilkinson quiere saber más. ¿Cuáles estrategias usa? Me baso mucho en el cabello, pero las cosas salen mal cuando las personas se lo cortan o se lo tinturan. O si no lo tienen. Recurro entonces a la voz, a la forma de caminar, a la forma en que se para o se mueve una persona. Es muy útil si tiene lentes o algún tipo de vello facial. Al parecer se fija más en partes del rostro, así que usa una estrategia diferente. Es lo que uso para compensar el hecho de que no puedo reconocer un rostro. Debe existir una característica en el rostro que pueda comparar. Descubrí que usted tiene una prominencia en su nariz. Tal vez eso me ayude la próxima vez que lo vea. Para poner a prueba la estrategia de Marianne, le pedimos que lleve a patinar a su hija y que trate de buscar rostros que le sean familiares. Ahora no tengo ninguna pista. Es como si buscara en un océano de rostros. Pero lo que Marianne no sabe es que uno de esos rostros pertenece al Dr. David Wilkinson, con quien pasó toda la tarde. Y con él está Laura, una secretaria de la oficina de Mary, a quien ve todos los días. En la distancia, Marianne no puede apreciar detalles que le sean útiles. Tal vez si se acercan un poco. No son una madre y sus hijas. No. Wilkinson lo intenta quitándose el sombrero. Finalmente, él recurre a cierto recurso psicológico. ¿Se encuentra bien? No puedo creerlo. ¿Quién es? Es usted. Es Dave, con quien pasé la mayor parte de la tarde. Ella es Ivy. Lo gracioso es que si lo hubiera visto diría, ¿quién es? No es Laura. Y fue solo cuando su rostro estaba contra el mío que pude ver la protuberancia de su nariz. Las exploraciones del cerebro de personas como Marianne revelaron daños causados en las estructuras responsables específicas para el reconocimiento de los rostros. La llamada área fusiforme del rostro se encuentra en la parte posterior del cerebro, donde se lleva a cabo el primer procesamiento de la información proveniente de los ojos. En un cerebro normal, este rápidamente evalúa un rostro nuevo, de acuerdo con sus proporciones distintivas de los ojos, la nariz y la boca. Después busca una correspondencia entre todos los rostros familiares almacenados en la memoria de largo plazo. Todo el proceso se hace a la velocidad del rayo.
podemos reconocer personas que hemos visto antes en aproximadamente 100 milisegundos. Se trata del patrón de reconocimiento. Se puede apreciar esa analogía con un tablero de ajedrez donde una vez más uno debe identificar las piezas individuales, pero lo importante del ajedrez es aprender las relaciones espaciales que existen entre dichas piezas. Cada cerebro posee un procesador de rostros para ayudarnos a buscar sentido en el mar de rostros de todos los días. Pero hay muchos patrones complejos en el mundo que nos rodea. ¿El cerebro cuenta con procesadores para esos? Pocos de nosotros vemos los patrones mejor que Susan Polgar. Así que vamos a remitir a esta gran maestra del ajedrez a un escáner para averiguar con exactitud qué es lo que hace que su brillante cerebro sea tan excepcional. Cerebros brillantes. Cerebros brillantes. La gran maestra Susan Polgar está a punto de averiguar cómo es que su cerebro está perfectamente adaptado para jugar ajedrez. Ella vino para conocer a la profesora Joy Hirsch de la Universidad de Columbia, una experta importante en las técnicas de obtención de imágenes del cerebro. Y una cosa en la que estas dos mujeres pueden estar de acuerdo es que el tamaño no importa. El cerebro femenino es un poco más pequeño que el cerebro masculino en general, y sabemos que no hay diferencia en nuestra inteligencia. En absoluto, en eso estoy de acuerdo. Hirsch intenta escanear el cerebro de Susan usando MRI o imágenes de resonancia magnética. Dentro del escáner, Susan puede ver imágenes proyectadas de algunos de los jugadores de ajedrez más famosos del mundo. Y hasta ahora, su cerebro responde exactamente como se esperaba. El área fusiforme del rostro, el procesador de su cerebro dedicado a los rostros, está poderosamente activado. ¿Pero el cerebro de Susan tendrá otro procesador dedicado a los patrones del ajedrez? Ahora ella está observando diagramas de sus propios juegos de ajedrez. Algunos datan de su distante niñez en Budapest. Se le pidió que piense acerca de cada diagrama como si fuera un juego en progreso para que calcule su próximo movimiento. Estas son las primeras imágenes escaneadas del cerebro de un campeón mundial jugando ajedrez. Pero una comparación con la exploración del reconocimiento de rostros conduce a un notable descubrimiento. Estamos observando la parte inferior del cerebro, 4 secciones y estas 2 áreas. Esta es el área fusiforme del rostro. Susan está usando exactamente la misma área de su cerebro para los rostros y para el ajedrez. En tu caso, no podemos discriminar un área de rostros de un área de ajedrez. Son idénticas. De forma sorprendente, el cerebro de Susan se apoderó del área fusiforme del rostro y la adoptó para el ajedrez. En vez de rostros, esta compara las posiciones de ajedrez que ingresan con la vasta librería de juegos que ella almacena en su memoria de largo plazo. Susan puede reconocer un juego familiar en solo 0.8 segundos, casi tan rápido como el rostro de una vieja amistad. Los años de intenso entrenamiento de su niñez literalmente moldearon el cerebro de Susan para adaptarlo al juego. Esta es una evidencia sólida que respalda la teoría de su padre, que dice que los genios se pueden crear. Definitivamente estoy de acuerdo con mi padre en que la parte del trabajo, la parte del esfuerzo es la más importante. Y pienso que si es entrenada de la forma apropiada, cualquier persona puede lograr prácticamente lo que sea. A la edad de 21 años, la calidad y el número de las victorias de Susan contra sus magistrales oponentes le hicieron ganarse el título oficial de Gran Maestra. La primera mujer entre casi 600 hombres. Su hermana menor, Judy, pronto la seguiría. Ella está clasificada entre los mejores 15 jugadores masculinos y ahora es una importante aspirante al título mundial. Y hay un giro más en la historia de la familia Polgar. Este balneario en Florida es curiosamente el lugar donde se lleva a cabo el campeonato de los Estados Unidos para escolares.
Inspiradas por las hermanas Polgar, ahora las niñas compiten en iguales condiciones que los niños. Pero la atención de Susan se centra en la tensa definición del encuentro entre dos oponentes de 7 años del segundo grado. Jasper Schacht compite por el título contra el hijo de Susan, Tommy. Él es un luchador y jugaba largas partidas. Tengo mis dedos cruzados y espero que las cosas terminen bien. Liam, de 6 años, es la siguiente en la línea. Susan aguarda a una distancia discreta, tratando de acostumbrarse a una nueva clase de tensión, la de una mamá ajedrecista. Gané, obtuve el primer lugar. Él jugó muy bien hasta el final, pero cometió muchos errores. Él llegó a la posición de jaque mate en un solo movimiento, y ahora yo soy el campeón de los Estados Unidos. El campeón nacional, con 6.5, es Tom Polgar. Si ellos quieren ser grandes maestros, Tommy y Liam no tendrán que buscar demasiado para conseguir el mejor entrenamiento posible. Pero será mejor que estén preparados para trabajar muy duro. Mañana iremos a Disney y nos divertiremos mucho. Después, cuando el torneo finalice, comenzaremos a analizar en profundidad las partidas y sabremos los errores que se cometieron para así poder mejorar. ¿Acaso ellos también serán dos genios en proceso?